Hoy el título de la palabra que vamos a impartir es Goliat y el gigante. Nosotros normalmente hemos escuchado la historia de David y el gigante, ¿verdad? Pero hoy le vamos a dar un poquito de vuelta para ver en esta historia quién era el verdadero gigante en esa escena bíblica. David era un muchacho pequeñito, joven, aparentemente muy bonito, muy bien hecho, pero era flexible, era débil, porque era un jovencito. Y nos cuenta la historia que él se enfrenta a un gigante que ahorita lo vamos a describir y que era dispar, ¿verdad? Que era imposible prácticamente. Era que como que viniera un niño acá de unos 6, 7 años a pelear con un hombre adulto y que uno diga, no, pues, ¿qué le va a hacer, verdad? Y todos, yo creo que difícilmente hay alguien acá que diga, yo nunca he escuchado esa historia, pero hoy vamos a hablar de Goliat y el gigante, porque es algo que yo sé que Dios quiere que nosotros apliquemos en nuestra vida. Israel estaba en guerra contra los filisteos. Los filisteos eran árabes, eran enemigos, eran descendientes de Ismael, enemigos del pueblo de Israel, y tenían años de venir peleando uno contra el otro. Era como los que siempre estaban constantemente maltratando, abusándose, robándoles. Desde los tiempos que vimos de Sansón, ya Sansón peleaba contra los filisteos, y ahí los vamos viendo por muchos pasajes de la palabra de Dios, que el filisteo era un enemigo del pueblo de Dios. Y los filisteos de pronto, en medio de esas batallas, un día presentaron una gran sorpresa. Traían como cuando Estados Unidos en media guerra, en la Segunda Guerra Mundial, detonó la bomba atómica en Hiroshima. Entonces como que sacó su plan sorpresa, tiró la bomba en Hiroshima y el mundo se quedó paralizado de ver la potencia que había. Pues de alguna manera en ese escenario de guerra pasa lo mismo. En medio de los pleitos que habían, de las guerrillas, los filisteos traen su sorpresa, su arma de guerra que podía silenciar a todos. Y es donde aparece este gigante. Y quiero que leamos en 1 Samuel 17, si usted tiene la Biblia, si no aquí va a ser proyectado, a partir del versículo 4. De pronto, entre las filas de los filisteos salió un guerrero como de 3 metros de estatura, se llamaba Goliat y era de la ciudad de Gat. En la cabeza llevaba un casco de bronce y sobre su cuerpo una coraza también de bronce que pesaba 55 kilos. Del mismo metal eran las placas que le protegían las piernas y la jabalina que llevaba en el hombro. El asta de su lanza era como un rodillo de telar y su punta de hierro pesaba más de 6 kilos. Delante de él iba su ayudante. Goliat se detuvo y dijo a los soldados israelitas: ¿para qué han salido en orden de combate? Puesto que yo soy un filisteo y ustedes están al servicio de Saúl. Elijan uno de ustedes para que baje a luchar conmigo. Si es capaz de pelear conmigo y vencerme, nosotros seremos esclavos de ustedes. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. En ese día yo lanzo este desafío al ejército de Israel: denme un hombre para que luche conmigo. Los filisteos, como enemigos acérrimos, históricos de Israel, prepararon a este monstruo, este gigante de 3 metros, que su armamento, o sea, lo que tenía él de traje, pesaba más de 100 kilos. 100 kilos son como 220 libras. Solamente su casco, su coraza, era un tipo de 3 metros. Yo creo que tal vez de aquí hay como 3 metros o un poquito menos. Era un monstruo. Y de pronto ese hombre se paró al frente del pueblo de Israel y salió ese gran monstruo y comenzó a insultarlos, comenzó a burlarse del pueblo de Israel y les mandó un reto muy específico. Y cambió las reglas de la guerra. Dice: vea, escojan uno entre ustedes, dejemos de estar peleando.
escojan uno entre ustedes y nos damos un mano a mano. Y el que gana, pues obtiene la victoria, y el que pierde va a ser esclavo y le va a entregar todo al que gana. Era bien vivo porque él sabía que mano a mano era prácticamente imposible que alguien le ganara. Era prácticamente imposible que alguien le ganara. En el pueblo de Israel estaba gobernando Saúl. Saúl fue el primer rey de Israel, pero fue un rey que nunca tuvo la aprobación de Dios. Y a Saúl en Israel se le denomina como el gigante de Israel, porque Saúl era un tipo que fue escogido como rey por su anatomía, por su forma de tan grande como era, por su aspecto físico. Cuando se habla de Saúl, se habla de un hombre de una apariencia, era un muñeco posiblemente, bien hecho, bien bonito, grandísimo, corpulento, y era más grande que el resto. Dice 1 Samuel 10, hablando de Saúl, dice: así que lo encontraron y lo sacaron, era tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. Luego Samuel dijo al pueblo: este es el hombre que el Señor ha escogido como rey, no hay nadie como él en todo Israel. Entonces quiero que entiendan que en el pueblo de Israel también había un gigante. Porque los israelitas, la contextura física del israelita no es pequeña. Un israelita promedio podía andar por 1,80 m o unos, ¿qué sería? Unos 6 pies por ahí, 5'8" por ahí, 5'9". O sea, era gente de un buen tamaño. Pero dice que cuando todo el pueblo se paraba, Saúl sobresalía porque ninguno le llegaba, ni los más altos le llegaban al hombro. O sea, lo que quiero que entendamos era que Israel también tenía un gigante. Si aquel medía 3 metros, posiblemente el de Israel medía 2,20 m, 2,50 m, pero tenía su gigante. Si uno saca esa lógica, ¿a quién le tocaba pelear con el gigante? ¿A quién le hubiera tocado justamente pelear contra Goliat? Pues a Saúl, que se dieran los grandotes. Pero ¿sabe qué hizo Saúl? Se escondió en medio de la guerra. Se metió y comenzó a buscar quién iba a pelear. Como era el rey, nadie le podía decir nada, pero por dentro todo el mundo podía pensar: pero este es el que debería ir. Si es el único que más o menos le puede llegar. Pero Saúl tenía un gran problema, que nunca se la había creído. Saúl desde que fue escogido desconfió de Dios. Cuando a Saúl lo escogen, y creo que lo hemos hablado en otras prédicas, viene el profeta Samuel a ungirlo, lo unge, igual que se ungía a cualquier rey, proclama el nombre de Dios, la protección de Dios, la dirección de Dios, y Saúl queda completamente convencido que él iba a ser el primer rey de Israel. Pero el día que lo iban a proclamar rey, se presentó Samuel con todos los sacerdotes y dijeron: les vamos a presentar al primer rey de Israel. Yo me lo imagino así como anunciando, cuando se anuncia: y con ustedes, Saúl. Y no apareció. Y va de nuevo, ¿verdad? Bueno, les vamos a presentar esta mañana al terrible, temible rey de Israel. Con ustedes, Saúl. No apareció. ¿Saben dónde estaba? Escondido en el equipaje. El mamulón, el grandote. Espero que mamulón no sea una mala palabra en algún lugar, ¿verdad? Costa Rica, mamulón es muy grandote, ¿verdad? Ahí me lo editan. Pero yo lo digo en tico y sano, el mamulón. Escondido
El hombre de Dios, el que había sido ungido, el que Dios había escogido, el gigante de Israel, cuando lo iban a presentar, se hizo un poñito y se metió detrás del equipaje para que nadie lo viera. Y qué vergüenza empezar un reinado así, donde tienen que ir y sacarlo y sacudirlo y decir, pero compórtese como un hombre, usted es el rey, usted es el escogido. Y lo pusieron al frente. Y ese fue el primer rey de Israel. Por eso fue que cuando le salió el gigante, también se fue a esconder a una tienda. Conocía de Dios, sabía quién era Dios, pero tenía un grave problema: no se la había creído. Nunca creyó lo que Dios estaba diciendo. Yo quiero ir haciendo un paralelo de esta historia con nuestra vida real, con nuestra vida propia. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido llamados por Dios, no hemos sido ungidos por Dios, no hemos sido llenos de Dios, pero a la hora de las verdades nos escondemos, nos llenamos de miedo, nos llenamos de temor, porque tal vez no nos la hemos creído? Pero paralelo a la historia de Saúl, de este hombre que no se la creyó, está la historia de David, un muchachito, un jovencito, tal vez de unos 13, 14 años, menudito, delgado. Era el menor de los hijos de Isaí. Era como, lo podían hacer las cosas de menor importancia. Y el Señor manda al mismo profeta a ungir a David. Y el profeta llega y habla con Isaí y le dice, muéstrame tus hijos. Isaí le presenta a todos menos David, porque era tan niño, tan simple, que el mismo papá dice, ese no, ¿cómo va a ser el rey? Le echó los más grandes, le echó lo más bonito. Y ahí es donde Dios le da una frase a Samuel y le dice, ustedes miran lo exterior, pero yo miro lo profundo del corazón. Nosotros somos muy dados a juzgar a la gente por el exterior, por lo que vemos, mas Dios mira lo profundo del corazón. Hablábamos un día de eso en un estudio bíblico y hablábamos, para nosotros a veces es fácil analizar y juzgar a la gente de la iglesia y decir, ese hermano sí es santo, ¿verdad? Ese hombre sí es santificado, ese hombre sí, por la apariencia, por lo que dice. En cambio aquel otro, ¿qué va? Y Dios mira el corazón. Nosotros miramos el exterior, Dios mira el interior. Y tal vez esa persona que aparenta ser un consagrado a Dios, a lo mejor tiene unos conflictos enormes internos y está que no puede avanzar en su vida. Y al que vemos tal vez un poquito despistado y no lo vemos tan santito, a lo mejor tiene el corazón correcto. Por eso es que la sabiduría de la palabra de Dios nos dice, no juzguen a su hermano, porque nosotros juzgamos por las apariencias, pero Dios juzga por el corazón. En 1 Samuel 16 dice, Jesé lo mandó a llamar, hablando de David, y el chico era de piel sonrosada, agradable y bien parecido. Entonces el Señor dijo a Samuel, este es aquí, así que levántate y conságralo como rey. Enseguida Samuel tomó un recipiente con aceite y en presencia de sus hermanos consagró como rey al joven que se llamaba David. A partir de ese momento el Espíritu del Señor se apoderó de él. Después Samuel se despidió y se fue a Ramá. David se la creyó. Ese niño, ese muchachito que le dicen, usted va a ser el rey, y que pasaron muchos años, pasaron más cerca de 20 años desde la promesa hasta que él llegue a ser el rey, pero ese muchachito se la cree porque es ungido y dice la palabra de Dios que el Espíritu del Señor se apoderó de él, o sea, fue lleno del Espíritu Santo. En cambio Saúl no, Saúl le hicieron todos los honores como rey, oraron por él, tenía la dirección de Dios, posiblemente el profeta derramó
el mismo aceite que era la representación del Espíritu Santo en ese momento, pero no se la creyó. Por eso es que David comienza a comportarse como alguien diferente a partir de ese momento. Ese niño, ese chiquillo, ese muchachillo comienza a tener una mentalidad de gigante, porque cree en un Dios que lo llamó, que lo dosificó y que ese Dios lo va a sacar de cualquier situación. Iglesia, cuando nosotros hemos creído realmente en Dios, nosotros deberíamos o debemos tener mentalidad de gigantes. Y la mentalidad de gigante es: yo le paso por encima a cualquier cosa en el nombre de Dios. David sabía que si Dios le había prometido llegar a ser rey, él podía enfrentarse a cualquier circunstancia porque iba a ser rey. Porque Dios no miente y Dios no lo iba a abandonar y no lo iba a dejar. Entonces, cuando David llega al campo de batalla, se encuentra a todo Israel temblando. Porque si su rey, si su propio gigante estaba lleno de miedo, si el hombre que tenía que salir, ese que podía salir en nombre de Dios y que Dios le daba la victoria, se había escondido en la tienda, imagínense cómo estaba el resto del ejército. Y David lo manda, no llegó a la pelea, lo tenían de mensajero, llegó a llevarle comida, pan a sus hermanos. Y cuando Davidcillo llega donde sus hermanos, comienza a escuchar y dice: es que hay un gigante que nos está amedrentando, hay un gigante que dice que nos va a despedazar, que nos van a esclavizar. Y David, ¿y quién es ese? Mide como 3 metros, es poderosísimo, pega unos gritos que hay que salir corriendo, nadie se atreve a arriba. ¿Y qué dice el rey? No, hombre, el rey está escondido por allá. Más bien el rey está ofreciendo un montón de cosas, de privilegios si alguien se enfrenta con él. Y con esa mentalidad de gigante se le encendió la chispa y dice: ¿qué? Vea, le están ofreciendo la hija del rey, 0 millas. Le están ofreciendo free taxes, no vuelve a pagar impuestos. Le están ofreciendo tierras para su familia. Y David, con su mentalidad de gigante, a pesar de que todo el pueblo estaba asustado, David se levanta y dice: ¿qué? Todo eso le van a dar al que gane. No, hombre, yo voy. Porque él sabía quién estaba con él. Él lo tenía fácil. Él dice: este es un enemigo de Dios y Dios lo vence. Yo no sé ni cómo. Y se comenzó a apuntar. Seguro se metió al Facebook de la hija de Saúl y dice: no, está bonita, vale la pena. Y va y se le presenta a Saúl como para que le diera vergüenza. Ese chiquitillo ante el gigante de Israel. Y le dice: Señor, yo voy a pelear con Goliat. Saúl se le queda bien, dice: qué pecado, ¿verdad? Pero algo es algo. Nadie ha dicho que va para adelante. El único que dijo es mandemos algo. ¿Qué va a haber? Entonces agarran a David y Saúl le comienza a poner sus propias armaduras. Le ponen el peto, le ponen las botas, le ponen el casco, y ya después de que lo hayan mudado y comienza David a tratar, no se podía ni mover. No, si era menudito, dice que no podía ni caminar de todo lo que le habían puesto. Y David les dice: no, es que yo no peleo así. Yo no voy a ir a pelear con las armas humanas. Yo voy a ir a pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y dice: por favor, quítenme eso. Seguro lo dice: si es mejor que vaya sin nada, porque por lo menos puede salir corriendo, ¿verdad? Entonces lo despojan de todo. Dice, para estar en el contexto, en Samuel 17, en el 38, dice: luego hizo Saúl que le vistieran a David con la misma ropa que él usaba, y que le pusieran un casco de bronce en la cabeza y lo cubrieran con una coraza. Finalmente David se colgó la espada en el sitio
en el cinto, sobre su ropa, y trató de andar así, pero no estaba acostumbrado a todo aquello. Al final le pide que se lo quiten todo, porque él iba a enfrentar al gigante de una manera sobrenatural. Iglesia, nosotros nos enfrentamos a nuestros gigantes de forma sobrenatural. Dice el libro de Zacarías 4:6. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Jehová de los ejércitos. Nosotros no peleamos con las armas naturales. Nosotros no peleamos con nuestras fuerzas, ni con nuestros ejércitos, ni con nuestros medios. Nosotros peleamos con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios en nosotros. Él es el que va a vencer la obra del enemigo. Y David se enfrenta a Goliat. Y sigo leyendo para ustedes en el 42. Cuando el filisteo miró a David y vio que era joven, de piel sonrosada y bien parecido, no lo tomó en serio, sino que le dijo: ¿acaso soy un perro para que vengas a atacarme con palos? Y enseguida maldijo a David en nombre de su Dios. Además le dijo: ven aquí, que voy a dar tu carne como alimento a las aves del cielo y a las fieras. David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso y el Dios de los ejércitos de Israel, a los que tú has desafiado. Ahora el Señor te entregará en mis manos, y hoy mismo te mataré y te cortaré la cabeza, y los cadáveres del ejército filisteo los daré a las aves del cielo y a las fieras. Así todo el mundo sabrá que hay Dios en Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor, y Él los entregará a ustedes en nuestras manos. El filisteo se levantó y salió al encuentro de David, quien a su vez rápidamente se dispuso a hacer frente al filisteo. Metió su mano en la bolsa, sacó una piedra y arrojándola con una honda contra el filisteo, lo hirió en la frente. Con la piedra clavada en la frente, el filisteo cayó al suelo. Y la pregunta del nombre de esta prédica: ¿quién era el gigante? ¿Quién era el gigante? ¿Quién era el poderoso? Nosotros vemos lo exterior, pero Dios ve el interior. Tú vienes aquí con armas, con espadas, lanzas y jabalinas, dijo David, pero yo vengo en el nombre del Señor mi Dios, el Rey, el poderoso en batalla, el Dios de los ejércitos, y contra ese no hay fuerza en este mundo que se pueda levantar. Y David, ya sin ningún tipo de armadura, tomó lo más simple, lo que Dios puso en sus manos, que eran unas piedrecitas lisas que sacó del río. La puso en su honda y comenzó a dar vueltas y la soltó y se la pegó en la pura frente. Posiblemente era el único lugar que tenía descubierto el gigante. ¿Quién era el verdadero gigante? ¿Quién es el verdadero gigante cuando nosotros estamos siendo amedrentados por las circunstancias? ¿Contra quién realmente estamos luchando? ¿Y quiénes somos los que estamos luchando? El gigante cae, no fue que lo mató con la piedra, cae. David corre, ni siquiera llevaba lanza, y donde lo ve en el suelo atontado, saca la espada, dice que lo remata y le corta la cabeza. ¿Quién era el verdadero gigante? Iglesia, ¿quiénes somos nosotros en Cristo? ¿Quiénes somos los cristianos? ¿Sabe que usted y yo, el día que aceptamos al Señor como nuestro Dios y nuestro Salvador, fuimos ungidos? Porque la palabra ungir no tiene que ver tanto con embarrar cosas. La palabra ungir quiere decir apartado, seleccionado.
Y el día que usted aceptó al Señor como su Dios y Salvador personal, ese día usted fue ungido, fue apartado para Dios. Después de ser apartado, el día que aceptaste al Señor como tu Dios y tu Salvador personal en tu corazón, ese día fuiste lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos bautiza en el cuerpo de Cristo. Algunos a lo mejor ni siquiera entienden que tienen al Espíritu Santo dentro de sí. Cuando nosotros aceptamos al Señor como nuestro Salvador, somos llenos del Espíritu Santo. Algunos piensan que ser lleno del Espíritu Santo es hablar en lenguas. No, esas son otro tipo de cosas. Ser lleno del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo habite en uno, que nos se meta en uno. Es esa conciencia divina que tenemos hoy. Es el que nos fortalece cuando nos sentimos mal, que nos levanta, que nos alienta, que nos guía a toda verdad. Es el que nos advierte qué no tenemos que hacer o qué sí tenemos que hacer. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo en su corazón? Quiero ver esas manos de los que tienen el Espíritu Santo en su corazón. Y si no lo tiene, hoy se lo lleva. Porque nosotros sin el Espíritu Santo es como un Ferrari sin gasolina. No sirve para nada. Un cristiano tiene que tener el Espíritu Santo. Entonces nosotros fuimos escogidos por Dios, fuimos seleccionados por Dios, pero fuimos llenos del Espíritu Santo. Y fuimos llamados hijos de Dios, que ya son palabras mayores. Ya no solo fuiste escogido, no solo fuiste lleno, sino que ahora eres adoptado. Y cuando uno es adoptado por Dios, uno acoge todos los derechos de un hijo legítimo. Ahora que salí de vacaciones, cuando llegué a la casa no me encontré el carro mío, el pick-up. Y como ya me han robado algunos, digo, seguro se lo robaron. No, ya me quedé, ¿dónde estará el carro? En eso ya averigüé, digo, Charlie, ¿usted no sabe dónde? Ah, sí, yo lo tengo. Sí, como que hubiera agarrado un confite, ¿verdad? Porque él es hijo. Papá, se me descompuso el mío, pero no molestarlo allá donde andaba paseando, fui y lo tomé, lo estoy usando ahí. El hijo tiene la potestad, tiene la confianza y sabe que todo lo que tiene al Padre le pertenece de alguna u otra manera. Difícilmente otra persona hubiera llegado con esa confianza a agarrar las llaves del carro y llevárselo, porque no es hijo, pero el hijo sí. Bueno, me lo devolvió sin gasolina, cosas que pasan, ¿verdad? No, son bromas. No, tanque de gasolina, no lo podía ni mover. Cuando nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos protegidos por el Padre y tenemos acceso a todos los beneficios del Hijo. El Hijo está bajo la protección del Padre en todo momento. No sé con quién hablábamos un día de estos de decir, bueno, es que hay que sacar los hijos adelante y ya cuesta mucho cuando están pequeñitos y de todo, pero ya. Y le decía yo, no, los hijos son hijos siempre. O sea, usted puede estar viejito y sus hijos ya viejos y son sus hijos. Y se preocupa igual, y los ama igual, y los protege igual, y los va a ayudar igual, porque son hijos. Las mamás, con mucho más razón. Mayra trata a Charlie, que a mí me da vergüenza, como que fuera un bebé. Ay, mamuchito, ¿quiere una cuchiche? No, háblele bien. Y el otro se presta, ay, sí, se estira así, ¿verdad? Pero somos hijos. Y el que tiene concepto y claridad que es hijo, entiende que el Padre hace cualquier cosa por él, que nunca te va a dejar solo, que todos los amigos, todas las novias, todo el mundo te podría abandonar, pero los padres no. El papá es papá, forever, me salió el inglés. Mas a todos los que le recibieron,
los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Potestad es poder, empoderamiento. No es que nos dejó ahí como medio, no, le dio todos los poderes para que nos llamemos hijos de Dios. Así que yo soy un ungido de Dios. Yo soy lleno del Espíritu Santo y además soy un hijo con todos los derechos de Dios. Por eso es que David se la creyó. Por eso es que David, después cuenta la historia, si le aparecía un oso y el oso iba contra sus ovejas, se le tiraba encima y lo mataba. Mató leones, ese muchachito, porque se la creía. No se vaya usted a meter donde un león ahora, agarrarlo a ver si lo mata, porque es que el pastor dice, no. Pero si vendrán leones y osos enormes contra nosotros. Y si llegan todos los días. Ahora conceptualicémonos en lo que nosotros estamos viviendo. En nuestra vida natural y real. ¿Contra qué gigantes nos enfrentamos? A mí me han salido gigantes que asustan. Yo quiero decirle, iglesia, que tener miedo no es algo malo. El miedo es un mecanismo de defensa que Dios estableció en nosotros. Si nosotros no tuviéramos miedo, no duraríamos nada porque nos atreveríamos a hacer cualquier cosa. No nos subimos a ciertas alturas por miedo de caernos, por dicha. Entonces Dios puso el miedo en nosotros como un mecanismo para que no nos abusemos de nosotros mismos. Entonces el sentir miedo, no el ser un miedoso, el sentir miedo es natural, es completamente natural. Si pasa alguna circunstancia y usted se asusta, eso es natural. No crea que eso es falta de fe o que usted no. Sentimos el miedo cuando nos enfrentamos a los gigantes. Yo creo que David iba convencido de su Dios y de todo, pero en su humanidad decía, ¿y cómo le entro ahora? ¿Cómo le hago? Una cosa es estar convencido que Dios está con nosotros y otra cosa es sentir el temor natural que Dios mismo puso en nosotros. Pero ese temor no puede dominarnos ni controlarnos como controló y dominó a Saúl. Hay cristianos que le tienen más fe al temor que a Dios. Se mueven más por temor que por dirección de Dios. Y el cristiano vive en lo sobrenatural. Nosotros peleamos en lo sobrenatural. Bueno, hay gigantes económicos. Hay gigantes que se nos vienen, que muchas veces decimos, ¿y qué hago? Voy a perder mi casa. No tengo con qué comprar, no tengo con qué vivir. ¿Qué le hago? Y ese gigante se para al frente de ti y te grita y te asusta. Y te voy a hacer esto y te voy a hacer lo otro. Y ahí es donde nosotros tenemos dos opciones. O nos escondemos y nos encuevamos a llorar. Hasta aquí me llegó. O le creemos a Dios y nos creemos sus promesas y nos enfrentamos al gigante. Hay gigantes que destruyen matrimonios, que destruyen familias. Y a veces ese gigante se mete y es una bomba. Y muchas veces nosotros no le hacemos frente con las armas espirituales, sino que le hacemos frente con las armas humanas. Y nos ponemos a pelear. Y nos ponemos a enfrentarnos nosotros mismos. Queremos usar la armadura de Saúl para enfrentar cosas que solo podemos ganar con las armaduras que Dios nos dio espirituales. Otros están enfrentados a gigantes legales. No, es que ahora sí es cierto que no hay nada que hacer. Me llegó esta notificación, me pasó esto, no tengo salida. Y el gigante se ríe y el gigante dice, te tengo dominado, no puedes hacer nada, te voy a despedazar, te voy a hundir. Hay gigantes que destruyen la salud.
Hay personas que salen de una enfermedad para entrar en otra y salen de otra para entrar en otra. Coleccionan enfermedades. Y el diablo los atemoriza constantemente con las enfermedades. Hay gigantes de pecado. Y cuando alguien está luchando contra el pecado, yo le digo, nunca deje de luchar contra el pecado. ¿Sabe qué es lo peor que puede hacer un cristiano? Aceptar su vida de pecado como natural. Dejas de pelear, te entregas y quedas esclavo al pecado. Cuando alguien me dice, pastor, yo he hecho todo y no logro salir de mi pecado, le digo, no lo has hecho todo. Porque para Dios no hay nada imposible. Y el que diga que Dios no lo puede sacar de su pecado, lo que está diciendo, para Dios sí hay cosas imposibles. Si te agarras de la mano de Dios y haces lo que Dios dice que tienes que hacer, usted sale de su pecado, sale de su alcoholismo, sale de las ataduras y ahí se combina tu voluntad con el poder de Dios. Pero he encontrado varias gente que dice, no, Dios me acepta así. Así es, no puedo salir de eso. Y su vida hecha una desgracia. Su vida hundida y hundiendo a todos. Pero dices que yo no puedo salir de esto. Sí puedes. Lo que pasa es que es un gigante muy grande que te abofetea. Dice la palabra de Dios en Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso suena tan rico. Es que si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién me puede hacer frente? A mí me puede pasar algo malo, solo si Dios lo permite. Pero yo no puedo sucumbir ante los gigantes. Porque si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Ese gigante que te asusta, te reta, te intimida, Dios te ha ungido para vencerlo. Dice Isaías 54:17, precioso, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Oiga, esta es la herencia de los siervos del Señor, y su salvación de mí vendrá. Nosotros tenemos por herencia que ninguna arma forjada contra nosotros prospera. A usted le pueden echar una hechicería, una brujería, porque esas cosas existen. Y a mí quién sabe cuántas no me han echado, pero ninguna arma forjada contra mí prosperará. Así que el que esté yendo donde un brujo a pagarle y a darle fotos mías y de todo, está perdiendo su dinero. Porque por más que haga un brujo, y he encontrado cristianos diciendo, es que yo creo que a mí me echaron una maldición. ¿Y tu Dios? Es que yo creo que a mí me echaron un mal de ojo. Mal de ojo se llama, que le da uno mal en todo. Es que me estoy secando. Yo le digo, no, écheme un poquito de eso para secarme un poco, ¿verdad? Es que a mí lo que me echaron fue un hechizo. Iglesia, todas esas cosas existen, pero ninguna arma de esas prospera contra un hijo de Dios. Por mí que gasten tiempo y dinero echándome de esas cosas, pero yo declaro en el nombre de Jesús, ninguna arma forjada contra mí prospera, porque el Espíritu Santo vive en mí, y donde viene la enviación que puede venir de cualquier lugar, cae en el nombre de Jesús. Ese es el Dios que creemos. No podemos tener cristianos hechos un puño, escondidos en su tienda. No, es que me tienen así a punta de brujería. No, despiértate. Porque al cristiano no le llegan esas cosas. Sacúdase. No haga lo que hizo un cristiano que se fue entonces a hablar con el brujo a ver qué le hacía al otro. Y terminan haciendo brujería. Es que yo sé,
Me contaba, yo sé que me echaron una brujería, entonces yo fui donde una señora, no, pero la señora es bruja, pero es cristiana. ¿Cómo? Sí, uno llega y tiene ahí a la Virgen y tiene a San Pedro y a todos y reza con uno y después le pide alfileres y de todo. Magia blanca, utilizando las cosas sacras para hacer lo pagano. Y terminan, bueno, yo vengo porque me echaron una maldición. Iglesia, eso es rebajarse al mundo satánico. Eso es despreciar el poder de Dios. A mí eso me tiene sin cuidado, sin cuidado. Estamos en este mes que muchos celebran cosas de muerte, de cosas feas, y que se le honra a Satanás, a los demonios, a las brujas y todo esto. Nosotros no celebramos Halloween. Hay el que lo quiera celebrar. Pero en el mundo real, ustedes saben que este mes los satanistas prácticamente ayunan todo el mes. Lo dicen satanistas de Oklahoma, de la iglesia satánica de Oklahoma, que existe. Eso no es jugando. El día que tú aceptaste al Señor como tu Salvador, el nombre tuyo fue escrito en 2 listas. En el libro de la vida, que lo escribió nuestro propio Señor, pero también lo escribieron en las tinieblas, es decir, este tipo es peligroso, hay que destruirlo. Y se comienza a levantar toda una conspiración para hacerte caer. Y vienen las tentaciones, y vienen las luchas, y comienza Satanás a mandar gigantes, a hacerte para que caigas. Porque el propósito de Satanás es robar, matar, destruir todo lo que Dios ha hecho. Y cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, se para de uñas el demonio. Y comienza a ver de qué manera nos recupera para esclavizarnos de nuevo. ¿Le tendremos miedo a esto? En absoluto. ¿Le tienen miedo ustedes a los gatos negros? Bueno, le puedo prestar a Turbo, mi gato, es negro. Y duerme conmigo, bien abrazados, Turbo y yo. ¿Por qué? Hoy un predicador dice, nunca tengo un gato negro. No, yo lo tengo porque aquí son tan racistas que iban a adoptar al gato y se llevaron todos menos al negro. Entonces yo me llevé el negro para la casa. ¿Dirá la palabra de Dios algo parecido a esto? ¿O serán fetiches y mentiras del infierno para asustar a la gente, para amedrentarnos? Cristianos que van caminando, hay una escalera, ay no se puede pasar debajo de la escalera porque le cae la mala suerte. Se les quebró el espejo, 7 años de mala suerte. No, mala suerte es que llegue la suegra a pasear a la casa. No, mentiras. El suegro, dicen por allá. Yasmín dijo eso. No le creamos las mentiras a los gigantes que nos amedrentan. Mayor es el que está en mí que el que está en contra de mí. Dios camina como poderoso gigante delante de mí, destruyendo toda arma que se haya levantado contra mí. Lo único que yo necesito es estar conectado con Dios, no soltarme de su mano. Pero yo sé que si yo voy de la mano del Señor todos los días, a mí no me pasa nada que no permita el Señor que pase para probarme. Dice Juan 1:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Quién es el gigante? Usted que está enfrentado a una situación difícil, usted es el gigante. No hay problema más grande, no hay problema más fuerte ni más poderoso que nuestro Dios. No existe. Cualquier cosa que se venga al frente es pequeña para un hijo de Dios. Y tenemos que agarrar fuerzas y hacerlo de David y decir, yo voy a andar en lo sobrenatural.
Voy a caminar en lo sobrenatural. Tengo mi miedo, sí, pero le voy a creer a Dios. Mi Dios me sacará de este lío. Mi Dios me prosperará. Mi Dios me sanará. Mi Dios ahuyentará cualquier cosa que se levante contra mí. Mi Dios solucionará los problemas en mi hogar. Mi Dios arreglará los conflictos de mi matrimonio. Ese es el Dios que está con nosotros, que mata gigantes. Póngase.